En tu opinión, de la elección política del 2021, ¿tú qué piensas de tu partido y de los resultados en general? Yo interpreto los resultados como... Bueno, creo que lo que influyó más en los resultados fue la pandemia y la baja participación. Eso primero, porque la participación estuvo en el 50% más o menos, en comparación a las elecciones del 17 creo, que la participación fue del 70 y pico por ciento, con las que ganó Arrimadas y después hicieron presidente a Quim Torra. Y entonces yo creo que esas elecciones estuvieron muy marcadas por la pandemia. Creo que también estuvieron marcadas por la división dentro del partido de Junts, que se dividió entre el PDeCAT y Junts después, ¿no? El partido de Puigdemont y después el partido como de los más tradicionalistas dentro de Convergencia. Pero antes con Puigdemont no fue el proceso opuesto, que se unieron para elegir a Puigdemont, sí. Y después Claro, después hubo división dentro del partido y se dividió. Entonces esto favoreció a mi partido, que es el partido de Esquerra Republicana, y aparte también yo creo que lo favoreció el contexto mundial de políticas keynesianas o salir de la crisis no con recortes, no con austeridad, sino con eso, políticas keynesianas. Y Pere Aragonès pues, fue el consejero de Economía, sabía mucho de ese tema, la gente le daba seguridad, era un perfil como más gestor, más gestor, por decirlo así, y no como Quim Torra, porque Quim Torra era como un perfil menos pragmático, más simbólico, más como sin contenido tampoco, no sabías tampoco dónde ubicar su partido. Entonces la gente pues prefirió, dijeron, pues vamos a votar un partido que proponga una salida de la crisis que no sea como la anterior, y un partido que además defienda pues el diálogo, defienda el referéndum y defienda como que en Cataluña se vuelva a unir, ¿no? Pero siempre dentro de los consensos estos consensos creo que se llama, de referéndum, de amnistía, para apaivagar más toda la tensión que había, ¿no? Entonces la gente en el contexto de pandemia pues se unió más, y mi partido pues sacó los mismos diputados que el PSC, de alguna manera sustituyó a Ciudadanos. El votante de Ciudadanos pues ya volvió al PSC, por decirlo así, que es votante básicamente del área metropolitana de Barcelona, de la periferia, a castellano hablante, la mayoría, y bueno, mi partido sacó muy buenos resultados en toda Cataluña, y eso le permitió pues ganar la presidencia y hacer coalición con la CUP y con los anticapitalistas y con Junts, que eran el partido más de derechas. Pero bueno, que Junts estaba también con un poco de confusión ideológica, ¿no? Yo lo ubicaría dentro de como un populismo, claro, porque el objetivo del partido era hacer la independencia, y entonces pues el eje social estuvo en segundo lugar, ¿no? Y en cambio mi partido sí que lo reivindicó tanto el eje social como el eje nacional. Sí, ¿no? Pero a Esquerra le gusta trabajar con el CUP, o están... Sí, con la CUP está bastante cómodo. Lo único que la CUP pues tienen sus lógicas internas de, pues como es un partido asamblearista y hay muchas luchas de familias internas de la CUP, pues no siempre son pragmáticos a la hora de hacer política, ¿no? Y a veces cuesta que se pongan de acuerdo con Esquerra o con los otros partidos, porque son antisistema, ¿no? Y entonces, pues eso, que cuesta más que aceptar su voto, ¿no? Y que ellos acepten pues estar dentro de los consensos más grandes. Aunque con la CUP fueron los primeros con que mi partido se alió para la investidura del presidente Aragonès. Entonces, bueno, depende de qué CUP te encuentres, por decirlo así, ¿no? Sí, pero la gente del CUP, ¿cómo se dice? Con la independencia están más, más radical por el motivo. Claro, sí, la CUP son más radicales en este sentido. Esquerra propone más una vía más parlamentaria o más institucional.
sin abandonar tampoco las calles, pero la CUP yo creo que se centra mucho en la unilateralidad, en hacerlo desde las calles sobre todo, y bueno, y también presiona para que las instituciones pues desobedezcan y todo, pero ahora mismo yo creo que el consenso dentro del independentismo, no hay consenso, pero a la opinión mayoritaria de la gente cuando le preguntas en las encuestas, pues te dice que ellos prefieren un pacto, un referéndum pactado antes que un referéndum unilateral, aunque se hizo el referéndum unilateral del 1 de octubre y antes el del 9 de noviembre. Y bueno, y la gente ahora mismo yo creo que está más de acuerdo con que se pacte todo y se vaya por esta vía, ¿no? Y por eso Esquerra yo creo que ha hecho este movimiento de dejar de un lado la unilateralidad para ir a una vía más de diálogo, ¿no? Proponiendo la mesa de diálogo para investir a Sánchez, que al final lo consiguió. Y también el objetivo es crecer en el área metropolitana, porque es el lugar donde el independentismo tiene menos votos, porque si te vas a un pueblo de Cataluña interior, pues Girona, exacto, el independentismo está muy arraigado y hay muchos cuadros. Pero si cuando vas, fui en Vic claro, se mira mucho la diferencia, 10 veces más independista. Claro. Y en Hospitalet pues continúan hablando castellano. Y aunque hay muchos castellano hablantes que son independentistas, por ejemplo, hay la figura de Gabriel Rufián dentro de Esquerra, que es como la imagen de este independentista castellano hablante, hijo de migrantes españoles, ¿no? ¿De dónde? ¿Andaluz o de dónde estaba? No, sí, creo que sí, andaluces. Sí, porque se fue mucha migración de andaluces. Sí. Claro, la inmigración andaluza se integró muy bien en Cataluña con la inmersión lingüística, con fueron los que construyeron el país después de la transición, ¿no? Y ahora muchos son independentistas, también hay muchos que no lo son. Ajá. Pero claro, es muy interesante el sitio donde se tiene que crecer el independentismo es el área metropolitana de Barcelona. La periferia, básicamente, ¿no? Lo que se llama el cinturón rojo, le llamamos. Sí, porque en el centro está mucha gente porque es más cultural catalana. En los pueblos también, pero es mediano, donde están las periferias de la ciudad, que está más problemas a crear. Claro. Sí. Ahí es donde el independentismo tiene que crecer. Que tiene que entonces crecer. La estrategia de Esquerra es primero superar el 50%, que ya se ha hecho, pero claro, ahora tenemos que conseguir que haya un consenso muy grande entre los partidos para el referéndum, ¿no? Por eso el Per Aragonés pues proponió un acuerdo de claridad, no sé si se llama así en castellano, sí, el acuerdo de claridad, que es un poco imitar a otros movimientos independentistas y proponer al Estado un referéndum, ¿no? Y ha convocado una mesa de expertos para que lo decidan. Y lo único que, claro, ahora mismo pues Esquerra no tiene muchos... es decir, los partidos no le dan mucho apoyo, la verdad, ¿no? Porque Junts salió de gobierno, no hay un contexto tampoco favorable a que este acuerdo tire adelante, ¿no? Está un poco dividido el independentismo. Y eso. No sé si... Sí. Está bien, muchas gracias de nada. para esta segunda parte de la entrevista. Gracias.